Vamos a ir a Francia en las horas previas al juicio de apelación de Nicolás Cepeda, que recordemos se aplazó hasta el jueves. Roberto Cox, lo vemos ahí en pantalla, nos va a contar sobre las últimas novedades y también entiendo, Roberto, una importante entrevista que pudiste realizar en las últimas horas, ¿no, Roberto? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches. Hola, Pati. Buenas noches. Sí, ya son cerca de las 8 de la noche acá en Vesoul, en Francia. Suena raro eso que dices, Pati, porque dice, en las próximas horas va a iniciarse el juicio. El juicio ya se tendría que haber iniciado. Sin embargo, ayer hubo un imprevisto que nadie esperaba, valga la redundancia. Tiene que ver con que finalmente los defensores, el abogado defensor de Nicolás Cepeda no se presentó, eso dábamos cuenta ya ayer en el noticiero. La imagen es elocuente. La silla donde tenía que estar sentado Antoine Bey estaba completamente vacía y las sillas de sus asistentes también estaban completamente vacías. El resto de la sala estaba repleta. Las mismas caras que habíamos visto hace un año estaban en esa sala. Sin embargo, faltaba una pieza muy importante de todo esto, que era el abogado Antoine Bey, el nuevo abogado de Nicolás Cepeda. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No lo sabemos a ciencia cierta todavía, porque desde el tribunal dijeron: fue Nicolás el que prescindió de los servicios de su abogado y el mismo padre de Nicolás Cepeda dice: nosotros jamás hemos despedido al abogado, mi hijo como su cliente jamás lo ha hecho, así que no sabemos por qué dio un paso al costado. Pero que algo hubo, algo pasó y no tenemos la certeza bien de qué pudo haber sido. Tenemos algunas especulaciones, pero entra todo en ese terreno, las especulaciones, pero no hay nada seguro. Lo cierto es que Nicolás Cepeda ya tiene abogado. Se trata de Renaud Portejoie, quien hoy llegó a Vesoul proveniente de París. Él no es de París, él es de una pequeña localidad llamada Clermont-Ferrand, donde junto con su padre y su hermano tienen un prestigioso estudio de abogados, pero también tienen un estudio secundario en París. Y son muy prestigiosos, con una larga trayectoria familiar en el derecho. Bueno, hoy llegó Renaud Portejoie acá a Vesoul. Se vino en auto desde París, que es un viaje que demora más o menos 5 horas en auto, y llegó directamente a la casa de arresto. No se le dice cárcel, se le dice casa de arresto. Es tan pequeña la cárcel que hay acá en Vesoul que ni siquiera califica para cárcel, pero igualmente hay una especie como de centro de detención donde hay alrededor de 50 a 60 reclusos, todos ellos condenados por delitos muy menores, y es ahí donde pasa sus días actualmente Nicolás Cepeda, porque recordemos que él, el año pasado, hace aproximadamente 6 meses, fue trasladado de la cárcel de Besançon, que era la cárcel donde estaba pasando sus días desde que llegó a Francia, desde que tuvo que esperar el proceso de extradición hasta que finalmente fue condenado a 28 años de cárcel. Bueno, la familia denuncia que él recibió una agresión dentro de la cárcel de parte de un funcionario, un gendarme. Acá no se llama gendarmería los que cuidan las cárceles, pero bueno, recibió una agresión de parte de uno de los guardias de la cárcel. La familia Cepeda hizo la denuncia, finalmente Nicolás pidió el traslado y fue trasladado a la cárcel de Orléans, que es una ciudad que queda a 400 kilómetros de acá, de Vesoul. Bueno, fue trasladado a Orléans, en estos días fue traído justamente a Vesoul para que pueda enfrentar el juicio en este edificio que está acá atrás mío, el Palacio de Justicia. Esta casa de arresto queda solamente 2 cuadras de este lugar. Es muy cortito el trayecto que tiene que hacer Nicolás Cepeda para poder enfrentar estas 3 semanas de juicio, y fue justamente ahí que llegó el abogado del chileno. Y acá primero vamos a escuchar sus declaraciones muy escuetas para después poder analizarlas, porque acá da un dato el abogado que llama la atención. Pato, escuchemos a ver qué dijo primero el nuevo abogado de Nicolás Cepeda para que empecemos a analizar y sacar algunas conclusiones sobre lo que podría comenzar a pasar mañana acá en este Palacio de Justicia. On est arrivé, on est là, on est en force. Jusque là demain matin. Bien sûr, mais pas d'autres déclarations, vous comprenez bien. Une ligne de défense déjà qui se dessine. Ah oui, c'est bien. On va faire le point avec le client d'abord. Ah, vous n'avez pas encore vu Nicolas? C'est pour ça qu'on va à la maison d'arrêt, c'est pour faire le point avec lui. Vous l'avez déjà rencontré? Oui. À plusieurs reprises? Oui. Quand est-ce que vous avez décidé de défendre Nicolas? C'était hier? Pas d'interview. J'ai été contacté mardi matin, vous le savez, pour prendre la suite de d'Antoine V. Pas d'autres informations pour l'instant.
Bueno, escuetas declaraciones ahí Claro. del abogado Roberto, Pero donde dice- él al menos aclara que recién fue contactado el martes, que esa era la otra duda Claro, que quedaba. pero dice Sí, que se han reunido varias veces. que se han reunido varias veces. Entonces, claro, la duda ahí que queda para... ¿Varias veces cuándo? ¿Desde para ayer? claro, y para un abogado, para poder asumir una causa como esta, que es un caso bien complejo, Sí. es si él estaba informado o si ya había sido contactado antes, como tal vez una suerte de un plan B en caso de, pero... A ver, ¿con qué impresión quedó Roberto Cox después de estas palabras? Sí, es rara la declaración, Pati, porque ustedes observaron muy bien el detalle de esto. Por un lado dice, nos juntamos varias veces, y por otro dice, me contactaron recién ayer, este martes a la mañana, es decir, ayer, hace poquito más de 24 horas. ¿A qué responde esto? Si es que analizamos también lo que nos dijo hace algunas horas atrás el padre de Nicolás Cepeda. Humberto Cepeda señala que antes de contratar los servicios de Antoine Bey, ellos se reunieron con varios abogados para ver, para analizar el tema, conversar con ellos y ver cuáles consideraban ellos era la mejor opción para defender a Nicolás ante la justicia francesa. Y según Humberto Cepeda, él nos decía que Renaud Portellois, este nuevo abogado que ustedes vieron en imágenes, era el segundo en la lista, que finalmente lo contratan a Antoine Bey ayer no se presenta, y lo llaman ayer martes a justamente Renaud Portellois, quien decide aceptar de inmediato este caso sin poner, según el padre de Nicolás, ningún tipo de condiciones. Según él no hubo ningún tipo de condiciones y que él aceptó inmediatamente. ¿Cómo podríamos interpretar entonces lo que acaba de decir acá, a la entrada de la cárcel, el nuevo abogado de Nicolás Cepeda? Es que, claro, ellos ya se habían reunido veces anteriores, cuando la familia estaba analizando qué abogado finalmente contratar, y esa sería la respuesta, cuando dice, nos habíamos reunido varias veces, y yo después le pregunto, ¿cuándo decide tomar este caso? Y me dice, ayer a la mañana, mardi matin, martes a la mañana, me dice. Entonces fue todo muy rápido, pero claramente da para interpretar o suponer que ya había conversaciones previas muy avanzadas, lo que nos podría hacer pensar que ya la familia Cepeda tal vez estaba ante el conocimiento de que el abogado que habían contratado podía dar un paso al costado, porque fue todo muy rápido. En cuestión de, yo te diría que en una hora y media, ya tenían confirmado el nuevo abogado. Entonces nos da a pensar de que esto ya estaba más o menos hablado, porque nos cuesta mucho creer que un abogado tan importante como Renaud Portellois tome un caso también tan importante y tan mediático en Japón, en Francia y en Chile, donde existe un chileno acusado por homicidio con desaparición, a quien ya le dieron 28 años de cárcel. Cuesta mucho pensar que un abogado lo hayan llamado por teléfono y haya aceptado de inmediato. Por eso hay muchas dudas, pero lo cierto es que a partir de mañana, a las 9 de la mañana, hora francesa, 5 de la mañana, hora de Chile, debería comenzar sí o sí el juicio a Nicolás Cepeda. Además, tomando en cuenta un punto anterior que yo te planteaba también, Roberto, de un caso muy complejo que tiene muchos detalles, de qué manera también afrontar una defensa de quien además se arriesga a una cadena perpetua. Por lo tanto, esa es una de las condenas o de la pena que él puede arriesgar en esta oportunidad, y en donde acá es muy probable que él ya tenga alguna noción, un conocimiento de esta causa, algunos antecedentes, porque estamos hablando, y tú nos has planteado que es un abogado de mucha reputación, y por lo tanto también acá está en juego su prestigio en el desarrollo de esta misma defensa. Lo que sí desconocíamos es que él ya había tenido acceso o no a la carpeta investigativa, a esa formalidad, que eso solamente tienen acceso a quienes son intervinientes en algún proceso judicial, pero él sin duda debe estar al tanto de esta causa y tener alguna noción también sobre cuál es la línea que debiese seguir la defensa. ¿Cuál es la línea que debe seguir la defensa? Claro, algo seguramente tenían hablado desde antes, pero acá también, mira, Pato, te voy a hacer referencia a algunas de las especulaciones que existían o que existen actualmente acerca de por qué el abogado Antoine Bey decide dar un paso al costado en este caso, suponiendo que no haya sido Nicolás Cepeda el que finalmente lo despide. Uno de los elementos que se especula es Antoine Bey, y presten mucha atención a lo siguiente.
Antoine Bey da un paso al costado porque tal vez no estuvo de acuerdo con la estrategia comunicacional de la familia Cepeda. Recordemos que el padre, Humberto, aparece hablando con varios medios chilenos, dando a conocer cuál sería la nueva estrategia, diciendo que su hijo es inocente. Entre medio también aparece un testigo que afirma que Narumi está viva, teoría que contaría también con la simpatía o el beneplácito de la familia Cepeda. Bueno, una estrategia comunicacional que no habíamos visto en el primer juicio. Entonces uno puede especular, sabiendo que Antoine Bey le había dicho a la familia que no hable con los medios, uno puede decir, bueno, tal vez se molestó con estas apariciones en la prensa y como el cliente no le hizo caso, bueno, finalmente da un paso al costado. Esa es una teoría. Pero acá hay colegas a nivel local que esbozaron una segunda teoría que también es muy interesante. Antoine Bey, considerando los antecedentes que hay en la carpeta, considerando lo que pasó en el primer juicio y los detalles que todos conocemos, le planteó a su defendido, y esto es mera especulación, esto no lo podemos dar como verdadero, pero es una especulación. Antoine Bey, pensamos que tal vez le dio la oportunidad a Nicolás de decir, bueno, acepta, reconoce tu participación en los hechos, dinos dónde está el cuerpo de Narumi y de esta forma yo podría lograr que los 28 años de cárcel que te dieron en primera instancia se transformen en, por ejemplo, por decir algún número, 10 años, lo que podría ser considerado por algunos como un triunfo jurídico. Ahora, no podemos dar la certeza, esas son las especulaciones acá de distintos periodistas locales, es lo que uno escucha en los pasillos. Sea como sea, finalmente Antoine Bey no va a ser miembro de la defensa de Nicolás Cepeda. Y lo que nos dice el padre de Nicolás es que por ningún motivo van a aceptar que la defensa de Nicolás establezca algún tipo de pacto con la parte querellante para lograr una reducción en la pena. Eso no está en juego. Ellos dicen, nosotros no vamos a pactar con absolutamente nadie porque consideramos que Nicolás es inocente y nosotros queremos que salga libre de este Tribunal de Justicia. Así que no tenemos nada que pactar, no queremos los 28 años, no queremos 15, 10 ni 5 años. Queremos a Nicolás en libertad. Lo que nos lleva a pensar que obviamente un tipo de acuerdo con la parte querellante no está sobre la mesa y que al menos de lo que podríamos estar seguros es que cuando Renaud Portelloa entra a la cárcel hoy para reunirse con Nicolás, al menos la estrategia va a ser ir por todo, ir con el objetivo de lograr la inocencia de Nicolás en este juicio. Más que eso no podemos decir porque él mismo abogado no nos quiso dar más información, nos dijo yo me voy a juntar con mi defendido, me voy a juntar recién ahora, lo voy a escuchar. Ahora lo cierto es que en 12 horas empieza el juicio y tiene muy poquito tiempo este nuevo abogado ya para detallar o mejor dicho para alinear la estrategia con su defendido y presentarse en este mismo Palacio de Justicia de Vesoul para empezar a defender al chileno. Mañana, si no ocurre ningún imprevisto de por medio, a las 9 de la mañana hora de Francia ya deberíamos estar en esa sala siguiendo todos los detalles de un juicio que acá se debería demorar, Pato, alrededor de 3 semanas. Algunos hablan de 2, 3 semanas. Bueno, ya nos corrimos 2 días, 48 horas de atraso para el inicio del juicio, así que en 3 semanas más deberíamos estar sabiendo si finalmente logran probar la inocencia de Nicolás, aunque la tarea se viene muy difícil, porque recordemos que en primera instancia ya fue condenado a casi 30 años de cárcel, 28 años de cárcel fue condenado Nicolás Cepeda en primera instancia. Claro, pero como tú mismo nos has contado, acá se inició una nueva etapa, todos los escenarios están abiertos y por supuesto vamos a estar atentos ahí a todo el detalle de este juicio que debiese ahora sí comenzar mañana. Muchas gracias, Roberto Cox, por todas estas informaciones. Muy buenas noches. Gracias, Roberto. Y mañana desde temprano también estaremos